Diga, vamos a meditar en la palabra del Señor el día de hoy. Que sea el Señor quien hable a cada mente y cada corazón de los que estamos aquí esta mañana. Y les hago un llamado, una exhortación en el amor del Señor. Si no tienen Biblia, levanta la mano, mis hermanos lo quieren, les puedo llevar una Biblia para que vayan conmigo a ver este relato del Evangelio de Marcos. La idea es ver qué es lo que sucedió previo al camino a la cruz. Hay muchas cosas que sucedieron cuando nosotros vamos a los evangelios. Esto es Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan, y leemos la historia de Jesucristo, lo que Él hizo, y sobre todo en esta narrativa del camino a la crucifixión. Los cuatro evangelistas nos dan un panorama mucho más amplio de lo que realmente sucedió ahí. Incluso puede haber cosas que no están escritas, como dice el evangelista Juan, en el capítulo 20, versículo 30, que muchas cosas hizo Jesús delante de los discípulos y muchos milagros, pero que no están escritas en la Escritura. Pero las que están escritas, ¿para qué? Para mostrar que es Dios, para que crean en Cristo como Señor y Salvador. Y eso es lo que vamos a ver, el camino a la cruz. Y quiero que vayan conmigo, por favor, ahí en sus Biblias, meditando en esa travesía que Jesús hizo en el camino a la cruz, a llegar a la crucifixión. Y vamos a ver muchos personajes involucrados ahí que están en la Escritura para que nosotros podamos meditar en esta palabra. Personas de camino a la cruz. Pero vamos a ver no solamente cómo ellos estuvieron involucrados, el impacto que tuvo la muerte de Jesús para ellos también, para algunas personas, y de qué manera reaccionaron también tanto unos como otros. Y también para nosotros, de qué manera reaccionamos cuando ahora en esta época recordamos este tema de la Pascua, del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es el propósito de recordar estos eventos que sucedieron hace más de 2000 años? Pues la idea es que nosotros podamos ver, y como hemos cantado, esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque la palabra de Dios es muy clara: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vayamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor, y que sea Él quien hable a través de su palabra, y que podamos meditar nosotros en este evento maravilloso y doloroso también para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el mayor dolor que sintió nuestro Señor Jesucristo? Ya lo miramos semanas anteriores: la separación con el Padre por nuestros pecados. Vayamos al Señor. Padre celestial, queremos agradecerte principalmente porque hemos recibido de tu gracia, de tu misericordia, y porque estamos aquí nuevamente juntos para meditar en este tema importante y recordar, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a meditar y que tu palabra penetre en cada corazón del que está aquí. Te pedimos que traigas salvación a aquellos que aún no te conocen, Padre. Y a aquellos que ya te conocemos, que traigas convicción a nuestras vidas de lo que tú has hecho a través de Cristo. Te alabamos, pues, te bendecimos, Padre, te damos muchas gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Para llegar aquí, hermanos, al capítulo 15, pues ya vemos cómo Cristo había sido arrestado. Recordemos que Él había orado en el huerto del Getsemaní. Incluso había invitado a los discípulos para que oraran con Él, ¿no? ¿Se acuerdan de este pasaje? Lo vemos atrás en el capítulo 14. ¿Y qué sucedió con los discípulos? Los discípulos se quedaron dormidos. Y vemos las expresiones del Señor Jesucristo. Ya dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte, Él estaba sufriendo. Incluso vemos en los evangelios cómo dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y le hace una petición, una oración al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Entonces vemos cómo llega Judas con un mundo de personas, una compañía de soldados, lo arrestan, pero vemos en la escritura cómo los discípulos, ¿qué sucedió con ellos cuando habían dicho que hasta la muerte iban con él? Se fueron, lo dejaron solo al Señor. Incluso vemos la intención de Pedro, que saca su espada y le corta la oreja a un soldado llamado Malco, tratando en su humanidad defender al Señor. Pero después que la vio de a de veras, Pedro también huye. Y de ahí vemos en ese contexto la negación de Pedro, no solo una vez, sino 3 veces. No conozco a ese hombre. En ese contexto vamos a entrar ya al capítulo 15 y vamos a ver la narrativa del evangelista Marcos, y también vamos a ir a otros evangelios para reforzar lo que realmente, dónde va a culminar este camino a la cruz del Calvario. Realmente la cruz, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver principalmente los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio. ¿Qué había sucedido con ellos? Dice el versículo 1. Dice la escritura que muy de mañana, habiendo tenido consejo, o sea, ellos ya se habían reunido previamente, antes de tomar una decisión, los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, ¿qué hicieron? Llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Bueno, esto era el concilio, todo lo que era el Sanedrín, que eran 70 ancianos, más el sumo sacerdote, que se habían reunido. Ellos ya tenían un plan para arrestar al Señor Jesucristo, para llevarlo y lo que hacen en la mañana, simplemente vamos a atarlo. ¿Dónde están las sogas? Ya dictamos un veredicto al Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Lo atan y se lo llevan a Pilato, dice la escritura, de mañana, muy de mañana. ¿Por qué? Porque había una tradición o cultura que cuando había juicios para una persona, los judíos no lo podían hacer de noche. Entonces simplemente platicaban, se reunían y tomaban una decisión, y ya en la mañana lo volvían a hacer. Entonces ellos, por eso dice la escritura, y Marcos nos dice que muy de mañana, habiendo tenido ya el consejo, ya tenían ellos una decisión, simplemente van y atan al Señor y se lo llevan a Pilato. Entonces vemos ahora a Pilato, el gobernador, y lo vemos, dice que la última parte del versículo 1, siguiendo, ¿qué hace? Pues llevan a Jesús atado y simplemente lo entregan a Pilato, que era el gobernador en esa época, ¿no? Cuando vemos la escritura nos dice esta verdad. Entonces, imaginemos, hermanos, dice que en el versículo 2 al 5, dice la escritura que Pilato le pregunta al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? Imagínense esta pregunta que le hace Pilato a nuestro Señor Jesucristo. El gobernador de esa época le hace esta pregunta al Señor, ¿eres tú el rey de los judíos? En otras palabras, ¿tú, el carpintero de Nazaret, eres el rey de los judíos? Es algo que no podía él entender, ¿no? O sea, era extraño para él. ¿Cómo es que el hijo de un carpintero ahora era proclamado rey de los judíos? Esto me recuerda, hermano, y vayan conmigo al capítulo 6 de Marcos, capítulo 6. Versículo del 1 al 3. Recordemos que Jesús nació en Belén, pero llega un momento que él regresa a Nazaret, y vean lo que sucedió ahí cuando él regresa a su tierra. Versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo del 1 al 3. Dice, salió Jesús de allí. ¿De dónde había salido Cristo? Cristo había estado proclamando el evangelio junto al mar. Después viene un hombre llamado Jairo pidiendo ayuda, que su hija estaba enferma. Pero recordemos que el Señor Jesucristo, incluso cuando llega a la casa, pues que le habían dicho que la niña había muerto, pero el Señor le dice, a ti te digo, talita cumi, levántate. Ese milagro había hecho el Señor. Por eso dice el versículo 1, salió Jesús de ahí, de esa casa,
y vino a su tierra y le seguían los discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y vea el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice el texto? Y se escandalizaban de él. Es la misma expresión de Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Ese carpintero de Nazaret, ahora eres rey de los judíos. Y dice el texto allá en Marcos que Pilato está asombrado, maravillado, sorprendido de estas palabras. Dice el versículo 4 de Marcos. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? De hecho, en el versículo 2, la primera pregunta que le hace Pilato, y responde Jesús: tú lo dices. Pero dice que el versículo 3, que los principales sacerdotes le acusaban mucho, todavía más, a nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el versículo 4 nuevamente le pregunta a Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. ¿Cuál era la acusación para nuestro Señor Jesucristo? Había muchas cosas que los fariseos le acusaban al Señor. Una, que hacía milagros en el día de reposo, que se hacía igual a Dios, porque yo y el Padre uno somos, y tú blasfemas porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Había muchas cosas por lo cual le acusaban. Muchas cosas que definitivamente ellos no lo entendieron en su propio corazón endurecido. No lo entendieron. Muchas acusaciones para nuestro Señor Jesucristo. Pero vean el versículo 5, ¿qué nos dice? Mas Jesús ni aún con esto respondió, ni aún que Pilato le dijo: mira de cuántas cosas se están acusando, Jesús. Pero dice: mas Jesús ni aún con esto respondió, de modo que Pilato estaba maravillado y sorprendido. Y aquí Jesús está cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Isaías 53, versículo 7, que dice: angustiado él y afligido, ¿qué? No abrió su boca. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una profecía que ya estaba en el Antiguo Testamento. Este, hermanos, es el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús permanecía callado ante sus acusadores. Él pudo haberse defendido. Pudo haber hecho un milagro y salir de ahí, desaparecer como ya lo había hecho, ¿no? ¿Se acuerdan en una ocasión que estaba en una fiesta y dice la Escritura que Jesús pasó por el medio de ellos y no lo vieron? Lo pudo haber hecho el Señor. Pudo haberse defendido, pudo haber hecho algún milagro, pero no lo hizo el Señor. Él sabía que tenía una misión y iba a obedecer la misión que el Padre le había hecho. Ahora vemos Pilato frente a la multitud. Ya en el versículo 6 nos dice la Escritura: ahora bien, en el día de la fiesta, recordemos que era la Pascua en esta época, incluso los fariseos, los sacerdotes, el concilio, habían llegado a un acuerdo entre ellos diciendo que no lo iban a hacer durante la Pascua para que no se hiciera alboroto entre el pueblo. Que no querían matar a Jesús, no lo querían prender. ¿Para qué? Para que el pueblo no se alborotara durante la Pascua. Pero no eran los planes de ellos. Los planes son del Señor siempre. La palabra del Señor se cumplirá completamente así como Él lo ha escrito. Entonces,
el día de la fiesta, ¿qué sucedía? Le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. O sea, era una costumbre que en el día de la fiesta iban ante Pilato, le pedían un preso, cual ellos querían o pidieran, y Pilato lo hacía. Les concedía esa petición. Era una costumbre que ellos tenían, porque recordemos que era el fin de la semana de la Pascua y los judíos traían sus pecados por medio del sumo sacerdote a Dios. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote sacrificaba un animal, normalmente un cordero, que representaba los pecados de Israel, esos pecados que el pueblo de Israel había cometido ante Dios. Y también, hermanos, culturalmente era una manera simbólica de lo que ellos estaban haciendo ante Dios. Los judíos acostumbraban liberar a un criminal como diciendo: nosotros también podemos perdonar, nosotros también podemos hacerlo. Si Dios puede perdonar nuestros pecados, nuestros crímenes, nosotros también podemos hacerlo con los demás. Vamos a liberar a uno también. Así como Dios perdona, y ellos de una manera simbólica lo hacían de esta manera culturalmente hablando. Ahora, vamos entonces al versículo 7. Un criminal es dejado en libertad. Versículo 7 del Evangelio de Marcos. Y había uno, recordemos que era una costumbre, el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidiesen, pero dice Marcos que había uno que se llamaba Barrabás, y vean lo que termina el versículo. Dice que estaba preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Eso es lo que nos dice Marcos. Habían cometido homicidio. Barrabás era homicida, nos dice el texto. De hecho, Mateo 27, verso 16, nos dice que era famoso. O sea, lo conocía la gente a Barrabás. Pero también dice Lucas 23, 19, que lo habían apresado por sedición, o sea, era revoltoso, alborotaba a la gente. Pero Juan también nos dice en el capítulo 18, versículo 48, que era ladrón. Imagínense todas las características que nos dicen los evangelios de este hombre llamado Barrabás. Y vamos a ver lo que sucedió con él. O sea, la gente no era ajena de quién era este hombre. Ladrón, homicida, revoltoso. Por eso era famoso Barrabás. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con esas características de este hombre pecador? Barrabás, ladrón, alborotador, homicida, revoltoso. Hay una lista en 1 Corintios que estos éramos algunos de nosotros. El punto número 4, vemos al líder gobernante ante la multitud y ante la gente. Versículo del 8 al 10. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre le había hecho. ¿Qué estaba diciendo la multitud? Oh, Pilato, como siempre nos lo has hecho, pues danos a un hombre, a un criminal, porque te vamos a pedir que lo liberes. Incitándolo a que lo hiciera. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y vean el versículo 10, hermanos. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y aquí vemos claramente que Pilato conocía bien por qué causa los principales sacerdotes le habían entregado a Jesús. Él sabía, conocía perfectamente. Ellos estaban molestos porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo crecía y la gente lo empezó a seguir a Él. Estaban dejando la religión tradicional por seguir a un hombre que ofrecía salvación por medio del sacrificio. Porque anunciaba que había venido de parte de Dios. De hecho, ¿se acuerdan cuando viene Nicodemo? Sabemos que has venido de Dios. Pero fíjense, como maestro.
¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero como maestro, no como salvador. Sabemos, ellos sabían estas cosas, pero no entendían realmente el plan de salvación. Entonces vemos que Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. En el capítulo 1, versículo 22 de este evangelio, dice: y se admiraban, o sea, las personas, de su doctrina, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces ellos se daban cuenta de estas cosas, cómo la gente se agolpaba a seguir a Cristo y estaban dejando la religión tradicional. Jesús hacía muchas señales. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 11. No, perdón, Juan capítulo 11. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Recordemos este evento, este milagro, que Jesús llega a Betania y hace un milagro extraordinario, porque saca a un hombre que tenía 4 días de muerto, que este era Lázaro, y ya estaba en la tumba. Pero vean 11, 47 y 48. Después de haber hecho ese milagro, dice la Escritura: entonces los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué hicieron? Reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Necesitamos hacer algo. Necesitamos hacer algo, porque todos van a creer en él y se van a ir tras Jesús. ¿Y qué va a pasar con las sinagogas? ¿Qué va a pasar con el templo? ¿Qué va a pasar con nuestros recursos? Hay muchas cosas que podemos ver en el Evangelio. Recordemos que en un momento llega Jesús al templo. ¿Y cómo encuentra el templo el Señor Jesucristo? Como si fuera un tianguis, hermanos. Y vuelca las mesas. ¿Por qué? Porque había mucha ganancia para ellos ahí. Mucha ganancia. Y eso es lo que hace el Señor. Pero vean el capítulo 12, versos 17 al 19. Vean lo que dice Juan. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Verso 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Vemos la Escritura que en una ocasión Jesús sanó a un hombre que tenía 38 años, hermanos, enfermo. Él estaba en un estanque llamado Betesda, en el capítulo 5, versículo 5 del Evangelio de Juan. Vayamos ahí, por favor, ahí el capítulo 5, y vamos a leer qué sucedió del capítulo 5, verso 15 al 18. Después de haber sido sanado, dice el versículo 15 del capítulo 5, dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por cuántas cosas perseguían a Jesús, pero la raíz del problema era, hermanos, la envidia, y Pilato lo sabía. Vemos aquí una de las causas que hemos estado viendo por qué la gente, o ellos, los fariseos, perseguían a nuestro Señor. ¿Qué mal había hecho Jesucristo? ¿Qué mal había hecho nuestro Señor? Sanaba enfermos, resucitaba a muertos, hacía milagros, compartía el evangelio. ¿Qué mal había hecho el Señor?
pero la raíz era la envidia. En contraste con Barrabás, no había ningún mal en el Señor. De hecho, Pablo a los hermanos de Corintios, la segunda carta, capítulo 5, 21, dice: al que no conoció pecado, hombre perfecto, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos corintios, aquel hombre perfecto, aquel hombre sin pecado, aquel hombre que no se halló engaño en su boca, un hombre perfecto que no conoció pecado, por nosotros que somos pecadores, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. ¿Qué mal había hecho el Señor Jesucristo? Seguimos leyendo en Marcos 15, versículo 11 y 12. Nos dice el texto: mas los principales sacerdotes, ¿qué hicieron? Incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Vemos la insistencia y la necedad, la terquedad de la multitud en el versículo 13. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale, crucifícale, llévalo a la cruz. Pero qué mal había hecho el Señor. Crucifícale nuevamente. Y esto es increíble, hermanos, cuando hemos visto, ya lo miramos semanas anteriores, unos días antes ellos habían aclamado: Hosana, oh sálvanos Señor, bendito el que viene en el nombre de nuestro Señor. Lo miramos en Mateo 21:9, estas expresiones de esta misma gente que ahora está clamando: crucifícale. Cuando días atrás habían clamado: Hosana, oh sálvanos Señor ahora. Jesús era el Mesías realmente, y ellos lo sabían. Jesús venía en un burro y ellos: Hosana, oh sálvanos ahora Señor. Pero ellos, hermanos, escucharon más la voz de sus líderes religiosos en lugar de escuchar la voz de aquel que vendría a salvarlos. Lo vemos en el versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Versos 14 y 15 vemos Pilato inclinado a satisfacer al pueblo. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. ¿Se dan cuenta que él miraba que en Jesús no había ningún pecado, ningún mal? De hecho, él lo había interrogado. Él tuvo un tiempo con Jesús. Tuvo un tiempo a solas con el Señor Jesucristo. Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué hace? Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Eso fue lo que hizo. Pilato queriendo satisfacer al pueblo. ¿Y por qué nos preguntamos? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Por qué Pilato quería satisfacer al pueblo de Israel en esta petición? Si él había declarado que no había hallado ningún delito de aquellos que le acusaban. Es más, de hecho la escritura nos muestra cuando Pilato lo manda a Herodes, incluso él expresa que nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, no le encuentro ningún delito. Eso lo vemos en Lucas 23, 14 y 15. Así lo dice la palabra. Pilato, el punto, hermanos, que culturalmente Pilato había un problema, tenía un problema muy grande con los de Tiberias, y su puesto estaría en juego. No nos da tiempo para explicar esto, pero el puesto de Pilato estaba en juego. Y había un problema con los de Tiberias. Y ellos, los judíos, sabían esto. Incluso lo amenazan a Pilato. Y vayamos a Juan capítulo 19, versículo 12. Vean lo que le dice la multitud a Pilato. Capítulo 19 del Evangelio de Juan.
versículo 12. Fíjense, cómo Juan nos narra, desde entonces procuraba Pilato, ¿qué? Soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, ¿qué hace? Accede a la petición y lleva fuera a Jesús. Y vamos a ver la historia. Realmente, hermanos, Pilato gobernaba para sus propios intereses. Imagínense, Tiberio César, aparte que si él sabía que alguien declaraba ser rey, y en este caso Pilato lo dejaba libre, pues entonces estaba en contra del rey. Estaba en juego el puesto de él y dice, bueno, pues voy a acceder, porque primero yo, y ahí los demás. Eso es algo natural. Por eso, hermanos, leemos allá en Marcos, versículo 15, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué hace? Le suelta a Barrabás. Y dice el texto, versículo 15, la parte B, después de azotarle para que fuese crucificado. Y vemos la historia. El azotamiento para los criminales era algo terrible, hermanos. Era algo terrible, terrible que sucedía con ese criminal. Vemos en el siguiente versículo 16, los soldados en acción ya. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Este pretorio era el palacio, la residencia donde estaba Pilato, y la compañía, hermanos, podría ser de unos 200 a 600 soldados que vinieron y se reunieron para burlarse del Señor. Probablemente eran soldados que no estaban haciendo absolutamente nada, estaban esperando a que los mandaran a hacer algo. Y vinieron esa multitud y esa compañía para burlarse del Señor Jesucristo. Y vamos a ver más adelante cómo lo azotaron al Señor. La agonía que Jesús experimentó, el sufrimiento, antes de ir a la cruz, hermanos. ¿Qué sucedía? A un criminal se les desnudaba totalmente y completamente. Se le ataban las manos a un pilar o a un poste, medio encorvado. Eso es lo que hacían los romanos para castigar a un hombre. Se le colocaba un soldado de cada lado. Cada soldado tenía un látigo, era un mazo de madera con látigos, y en las puntas tenía unas puntas de metal o de hueso, hermanos, que cuando azotaban al criminal se les desgarraba la piel hasta los huesos. Ahora, la ley judía decía que podían ser 39 azotes o 40 azotes menos uno, pero los romanos no tenían estas leyes, así que ellos podían hacerlo cuanto quisieran y hasta que se cansaran. Era terrible este sufrimiento y este castigo para los criminales. Y esto es lo que hicieron los soldados con Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Con coraje en contra de los judíos se ensañaron con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, descargaron toda su furia en contra del Cordero de Dios. Y era una manera, hermanos, de semimuerte, ya que muchos no soportaban ese castigo. No lo soportaban. No lo podían soportar. De hecho, ellos violaron una ley, porque a un criminal condenado a muerte no se le podría hacer eso, porque podría morir ahí. Así que violaron una ley, no lo hicieron correctamente. Casi mataban al Señor. Jesús sobrevivió, no porque sabemos que el Señor era fuerte, pero porque la hora de su muerte no había llegado, hermano, y no era la manera. No era la manera declarada por el Señor. Vemos en el verso 17 al 19 la burla de los soldados hacia Jesús. Y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas.
Comenzaron luego a saludarle. Salve, Rey de los judíos. Le golpearon en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia al Señor. Lo vistieron de púrpura, burlándose del Señor, porque era un color tradicional para la vestidura de los reyes. Probablemente era un trapo. Tú eres rey de los judíos, te haces rey. Bueno, pues ahí vamos a vestirte como tal. Luego le ponen una corona de espinas, como si se tratara de una corona real o una diadema. Luego lo golpean, lo escupen, se hincan haciendo reverencia, y todo esto, hermano, era una manera burlesca, burlándose del Señor. Y esto me recuerda a Apocalipsis 19:11. Vemos que Jesús vendrá vestido de gloria, dice la Escritura. No con una corona de espinas ahora, hermano, sino con una diadema, como Rey de reyes y Señor de señores que es. Vendrá de una manera triunfante. De hecho, Filipenses 2:10 del 1 al 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es una verdad, Cristo es el Rey. Y termina el texto de Marcos, versículo 20. Después de haberle escarnecido, o sea, burlado, le desnudaron, le quitaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para ir a la cruz. Ese día, hermanos, el camino a la cruz no fue tomar el camino más corto hacia el Gólgota o lugar de la calavera. ¿Por qué? Porque había una costumbre también en esa época, una costumbre de ellos, era llevar al criminal por las calles de Jerusalén. Lo paseaban por las calles de Jerusalén al criminal para mostrar a las personas que ésta moriría por causa de sus crímenes que había cometido. O sea, no fue en el momento que lo azotaron de tal manera que casi moría el Señor, inmediatamente lo llevaron a la cruz. No, todavía lo pasean por las ciudades de Jerusalén para mostrarle a la gente y que leyeran en un cartel que les ponían por los crímenes que él había cometido. 4 soldados con el condenado, 2 enfrente y 2 atrás. El criminal llevaba la cruz sobre sus hombros con un peso, hermanos, de aproximadamente 50 kilos. Era un madero. La Biblia nos muestra que Jesús llegó un momento que no pudo cargar la cruz, y ahí donde entra en escena un hombre llamado Simón de Cirene. Y algo interesante, hermano, de la costumbre es que uno de los soldados que iba adelante llevaba un cartel con los crímenes que él había cometido, el criminal que llevaba la cruz. Así que mientras iban por las calles, la gente podía ver y leer en el cartel que decía con todos los crímenes que el condenado iba a la muerte. ¿Qué está escrito en el cartel de Cristo? ¿Cuáles eran sus crímenes? Entonces, este es el Rey de los judíos. Mateo 27:37 dice: le pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Y estaba escrito en griego, en hebreo y en latín. Nos dice Lucas 23:38. Este es el Rey de los judíos. Ese era el crimen, hermanos. Ese era el supuesto crimen por el cual habían crucificado al Señor. Porque decía que era el Rey de los judíos. En su agonía, Jesús era guiado por las calles para que la gente se burlara de él y sus crímenes, aunque realmente él era el Rey de los judíos. Él es el Rey de los judíos. Pero aquí entra, hermanos, el otro personaje en escena. Un peregrino que pasaba, Simón de Cirene, versículo 21 de Marcos capítulo 15.
Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y vean lo que dice, padre de Alejandro de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y se cree que este hombre, Simón de Cirene, que era de piel oscura, ya que Cirene está al norte de África, por eso es que se cree que era de esta manera. Pero Simón fue obligado a cargar la cruz que llevaba Jesús, y esa cruz, hermanos, que llevaba el Cordero de Dios, el sacrificio final que quita el pecado del mundo. Y nos dice el texto que era padre de Alejandro y de Rufo. Y podemos decir, ¿y qué tiene que ver con nosotros esto? ¿Por qué Marcos especifica estos nombres? Bueno, a lo mejor para nosotros que lo estamos leyendo ahorita y ya vamos a poderlo entender. Pero aquellos que estaban leyendo el Nuevo Testamento, aquellos que leían el Nuevo Testamento y que aparecen estos nombres también, de hecho lo vamos a ver ahorita. El Nuevo Testamento tiene mucha importancia. Romanos capítulo 16, verso 13 dice Pablo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice. Eso es lo que dice. También es posible que este Simón sea el mismo mencionado en Hechos capítulo 13, versículo 1, que era parte de la iglesia primitiva y que tuvo la responsabilidad de encomendar a Pablo y a Bernabé al ministerio del Evangelio. Este Simón seguramente fue un peregrino que vino a la fiesta de la Pascua, y lo vemos ahí, que él pasaba por esa ciudad, por ese lugar, y no fue casualidad, hermanos, porque muchos dicen casualmente pasaba por ahí. Vemos que en la escritura no hay casualidades. Él vino a la fiesta de la Pascua seguramente para presentar su sacrificio por el pecado, pero en algún momento pasaría a cargar la cruz de Cristo, la cruz que Cristo llevaba en ese momento, y es muy probable que en algún momento él se convierte al Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque estos que aparecen en Romanos capítulo 16 que acabamos de mencionar, dice la escritura que son hijos de Simón. Entonces, ¿qué sucedió? Él les comparte el evangelio a sus hijos, y más adelante ellos también pertenecen a la familia del Señor. Imagínense, hermanos, yo no sé el testimonio de este padre para sus hijos. Yo cargué la cruz del Señor. Yo cargué la cruz de Cristo, recordando el evangelio que él mismo vivió en ese camino a la cruz del Calvario. Creyeron en el Cordero de Dios que estaba muriendo en ese momento. Qué tan importante es compartirle a nuestros hijos el evangelio. Qué tan importante es compartirle a nuestros hijos el testimonio de que Cristo es el Cordero de Dios. Hijos, jóvenes que están aquí, pongan atención cuando sus padres les comparten el evangelio. Pongan atención cuando sus padres les comparten la palabra del Señor, porque sus padres están convencidos que Cristo es el Salvador del mundo y quieren darle testimonio para que ustedes también crean en ese Salvador. No cierren sus oídos, no cierren los ojos, escuchen la voz del Señor a través de sus padres. Normalmente cuando estamos niños, y sobre todo cuando estamos jóvenes, pensamos, es que tengo una vida por delante. Voy a creer cuando ya esté mayor, cuando ya viva mi vida. Y vemos el fruto que tiene esto. Pareciera que no. Y a veces como padres nos podemos desanimar porque les compartimos a nuestros hijos, les hablamos y creemos y queremos que ellos también tengan esa fe que nosotros tenemos. Y a veces nos podemos desanimar porque parece que es en vano. Hermano, no desistamos. No desistamos de compartirle a nuestros hijos. Y si no le compartes, hermano, con la palabra, tu testimonio, que ellos vean algo diferente, pero compárteles el evangelio. Háblales de Cristo, cualquier oportunidad, en tu casa, donde quiera, lleva a Cristo a las cosas que están haciendo. Es muy importante. Hasta aquí, hermanos, el camino a la cruz. Ahora vamos a ver en lo alto del monte Calvario. Vamos a ir a Lucas 23:33, por favor.
Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Después de la flagelación o el maltrato que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión era algo horrendo también, hermanos. O sea, lo que hemos visto no queda ahí. Se clavaba al criminal en un madero donde podía permanecer horas y horas este criminal en agonía. Los pies se le clavaban al madero de forma que el crucificado podía levantarse o pudiera levantarse cuando ya no podía respirar. ¿Por qué? Porque su cuerpo era colgado de tal manera que naturalmente se iba inclinando y se impulsaba para poder respirar nuevamente, porque era algo doloroso. Y lo imagínense, hermanos, con esta flagelación que ayer ya le habían hecho a nuestro Señor Jesucristo. El dolor, el sofoco, el sol, la sed, la falta de circulación. Este criminal moría de un paro cardíaco, pero después de horas de agonía. Y de una manera compasiva, los soldados, cuando un criminal tardaba en morir, de una manera compasiva, entre comillas, ¿qué hacían? Le quebraban las piernas para que muriera rápidamente. Y ya no podía sostenerse. Pero ¿qué dice la Escritura con el Señor Jesucristo? El Salmo 34:20, y guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Una profecía más cumplida aquí. Pero vemos, hermanos, la compasión del Salvador. Versículo siguiente, 34. Nuestro bendito y Salvador Jesucristo, dice el verso 34 de Lucas 23, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. En un contraste de las burlas que a él hicieron, ¿qué hace el Señor? Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No eran conscientes de darse cuenta de la maldad que estaban cometiendo. No lo reconocieron como el Mesías prometido por Dios. Estaban ciegos ante la luz que tenían enfrente. De hecho, Pablo les escribió a los hermanos de Corintio, porque si hubieran conocido, nunca le hubieran crucificado al Señor de gloria. No le conocieron. No lo entendieron. Estaban ciegos y todavía estaban guiando a un pueblo. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo: ustedes son ciegos, guías de ciegos. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. La compasión de Jesús, hermanos, es impresionante e increíble. Es algo que no podemos creer, porque naturalmente cuando nos ofenden, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sabe lo que no? No lo podemos comprender. ¿Cómo es posible? Padre, perdona a los que la Biblia nos está mostrando todo lo que le han hecho al Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dice el verso 39 al 42, vemos aquí el criminal y su humildad. Lucas 23, 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, vean estas palabras: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, verso 41, a la verdad justamente padecemos. ¿Por qué? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, ¿cuál es la expresión? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un criminal y su humildad, reconociendo lo malo que había
hecho. Vemos aquí a dos malhechores, dos que habían hecho mal. Y la expresión de este hombre solamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate era una palabra griega que se utilizaba mucho en esa época y se utilizaba para abogar una causa con Dios. Pero no solamente esto, normalmente en las tumbas, en las lápidas, se ponía el escrito: acuérdense de mí. Era una cultura de los griegos. Acuérdense de mí. Y eso es lo que expresa este hombre. Acuérdate de mí. Este fue un pedido para la salvación. Él no dijo: dame un lugar en tu reino. Señor, dame un lugar en tu reino. No, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta del Señor Jesucristo, el verso 43: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Hoy mismo. Esa fue la respuesta del Señor. Hermano, y esto es increíble, porque la Biblia nos muestra que Jesús salvó a una mujer de Samaria, y esta mujer fue a dar testimonio a los hombres de la ciudad de que había venido el Mesías. Y muchos creyeron en él en esa ciudad. Muchos hombres creyeron en él y vinieron a Jesús. Vemos la salvación de Zaqueo, de un hombre que tenía toda su vida robando a la nación. Viene Jesús a su casa, él cree en el Señor y él llega un momento que dice: Señor, devolveré cuadruplicado todo lo que he robado. Y también vemos en la Escritura a un hombre de Gadara que estaba endemoniado, que después de ser liberado quería seguir a Jesús, y el Señor le dijo: no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero este hombre, ¿qué iba a hacer para el Señor? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué pudo hacer este hombre? Nada, hermano. Y este es el punto. Este es el punto. El último hombre convertido al Señor en su ministerio terrenal y en el último día de su muerte fue de una manera sencilla y clara. No fue decir este hombre: voy a ir a la sinagoga, devolveré a aquellos a quienes he robado y voy a hacer buenas obras para ganar la salvación. No es así. Él dijo solamente: acuérdate de mí. Y Jesús básicamente aceptó y dijo: esto es suficiente. Suficiente. Él había reconocido sus faltas ante semejante personaje que tenía en medio. De hecho lo dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Él tenía al único y gran Salvador a un lado de él. Él no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Él no tuvo la oportunidad de hacer buenas obras. Él no podía con sus manos, porque sus pies y sus manos estaban clavadas en la cruz. No pudo hacerse miembro de una iglesia tampoco para obtener la salvación. No pudo probar absolutamente nada. Entonces, fue simplemente por gracia. La salvación, hermanos, es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que si tú vienes enseñado aquí con la idea que tienes que bautizarte para ser salvo, explícame esto. ¿Que tienes que hacer algo para la salvación? No hay manera. La salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Y el Señor lo hizo a través de Cristo.
simplemente por pura gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo tuve unos conocidos que tenían 8 años en una iglesia. Él sí era salvo porque hablaba en lenguas, pero su esposa todavía no tenía el Espíritu Santo porque nunca habló en lenguas. No, hermanos, la Biblia echa por tierra estas cosas que te enseñan en otros lugares. Y no es que nosotros nos enorgullecemos de que aquí solamente enseñamos la verdad, simplemente lo que dice la palabra del Señor. ¿Cómo fue salvo este hombre? Solamente por gracia. Señor, acuérdate de mí. Es todo. Sálvame, Señor. Y por último, hermanos, la salvación está completa. Juan 19:30. Después de haber visto un poco de los eventos que sucedieron en Marcos 15, que hay mucho más, hermano, en todos los evangelios, Jesús pronuncia una palabra maravillosa y extraordinaria para nosotros ahora. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. ¿Qué es lo que está consumado? ¿Cuál es la consumación que está expresando el Señor aquí? Hermanos, simplemente un plan de redención que estaba escrito desde el principio, desde Génesis lo vemos, este plan de redención. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerda qué hace el Señor? Primeramente, ¿qué hacen ellos? Van y cosen unas hojas de higuera, se cubren su desnudez, entonces viene el Señor con unas túnicas de pieles y los viste. Pero para estas túnicas de pieles tuvo que haber muerto ¿quién? Un animal, y es muy probable que haya sido un cordero, no lo sabemos. Pero este animal, su sangre fue derramada y el Señor le quita las pieles y cubre la desnudez de Adán y Eva, cubre su pecado. Consumado es. Cubre su vergüenza el Señor, y eso representaba, cuando el animal muere, el derramamiento de la sangre y la cobertura para el pecado. Un plan de redención que lo vemos en toda la escritura de principio a fin. Ahora Jesús dice: consumado es, deuda cancelada, no más sacrificios, no más derramamiento de sangre. Se acabó una sola vez y para siempre, dice el autor de los Hebreos. No hay más, ya se acabó. El plan de redención fue hecho en la cruz del Calvario. Consumado es. Ahora vemos que Cristo mismo vino del cielo a la tierra, hermanos, para construir un puente que nos lleve a Dios. Y esto fue por medio de la cruz. Y en forma de cruz diciendo: consumado es. Vemos en la cruz a Jesucristo con los brazos abiertos, hermanos, ahí crucificado, como diciendo a los seres humanos: el que a mí viene, o al que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo. Ahí está el Señor. Lo vemos crucificado. Aunque vamos a ver la próxima semana que ya resucitó el Señor, pero en la cruz del Calvario, Cristo con los brazos abiertos: al que a mí viene, no le echo fuera. Ven a Cristo. ¿Has cruzado este puente que te lleva a Dios? Este Dios vivo y verdadero. ¿Has cruzado este único puente de reconciliación que Jesucristo en la cruz del Calvario estaba extendiendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda? Tú que estás aquí en esta mañana, o que estás escuchando este mensaje, es el momento. Ven a Cristo. Ven a Jesucristo y acéptalo como Señor y Salvador. No esperes más. Y tal vez tú no tengas la seguridad de salvación, aunque tengas mucho tiempo en una iglesia, aunque tengas mucho tiempo asistiendo a un lugar donde se comparte la palabra, aunque sirvas al Señor, aunque seas miembro de una iglesia, si no estás seguro de esa salvación, ven a Cristo. ¿Qué tienes que hacer?
ora al Señor, pídele perdón, reconoce tus pecados como este hombre en la cruz. Reconócelo. Nosotros merecemos sufrir por nuestros hechos, pero el justo no. Reconcíliate con Dios y te aseguro que hoy mismo pasarás de muerte a vida. Cuando aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor te garantiza algo: vida eterna, una vida que nunca se acaba. La vida aquí en esta tierra se va a acabar, pero la que es con el Señor jamás, porque Él lo ha prometido. Vamos a orar, hermanos, y pidámosle al Señor que podamos meditar en estos tiempos, que recordamos el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Padre Celestial, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la salvación a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Porque ese plan es maravilloso. Antes no lo podíamos entender, pero ahora, Señor, tú nos has dado el entendimiento. Ahora podemos entender esta verdad que antes desconocíamos. Y te pido, Padre, por aquellos que aún no conocen estas verdades, que inquiete sus corazones, Padre. Transforma sus mentes, sus corazones. Atesora en sus corazones esta verdad para que ellos puedan ir también a tu Hijo Jesucristo. Llévalos, Señor. Lleva a nuestras familias que aún no te conocen. Te pedimos por nuestros hijos que aún no te conocen, Padre. Ten misericordia de ellos, así como la tuviste con este hombre en esa cruz. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos das. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre poderoso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y a iniciar nuestra respuesta.